Bueno, retomamos entonces donde nos quedamos y pensemos en lo siguiente. Pensemos en qué forma podemos utilizar para pronosticar la acción. O sea, qué variables son qué variables son las que yo voy a tomar para pronosticar. De qué manera voy a manipular esas variables o trabajar con esas variables. En otras palabras, ajustar esas variables. Y bueno, ver si ese ajuste es bueno, es significativo para lo que yo estoy haciendo y qué clase de información me da en el tiempo, ¿no? ¿Qué clase de información relevante puedo yo sacar de él? Este ejemplo que tenemos acá es un ejemplo de un ajuste, un ejemplo de una proyección hecha. Tengo primero que estos puntos son, vamos a decirlo así, podemos hacerlo como modo de ejemplo. Esto es el crecimiento de la población que usa el aeropuerto. Mejor dicho, no, vamos a decirlo así. Esto puede ser la cantidad de personas por año del aeropuerto o que llegan al aeropuerto de Margarita. Vamos a ponerlo así. Aquí yo puedo decir que, bueno, que cada año, a medida que pasa el tiempo, no le presten atención a lo que tengan en estos números, a medida que pasa el tiempo, más y más personas están usando el aeropuerto de Margarita. O sea, esto está creciendo de una forma exponencial. Obviamente, fíjate que esto está todo disperso, ¿no? Alrededor de la recta, de la curva esta que está aquí, perdón. O sea, todo eso está disperso. O sea, esto es datos desde un tiempo, supongamos, de 30 años, o 15 años del aeropuerto, ¿no? Del aeropuerto. ¿Qué hago yo con esa información? Bueno, yo puedo utilizar un método bastante popular para hacer estas estimaciones, el método de mínimos cuadrados. Yo puedo buscar la curva que mejor se ajuste a esta información. Bueno, me da esta curva azul que ustedes ven acá, y con esa curva azul yo puedo sacar la ecuación de esa curva, y ya yo tendría más o menos una proyección con un error estimado que vendría siendo estos datos que están por fuera de la curva, por ejemplo. ¿Qué tantos datos quedan por fuera de la curva? Pero se supone que la curva azul pasa por la mayor cantidad de datos posible. Entonces, bueno, puedes utilizar la curva azul como una estimación de cuánto podría ser el flujo de personas para dentro de 5 años en el futuro. De este punto hacia el futuro, puedo saber cómo debería variar esa población. La tendencia actual me dice es que dentro de 5 años tenga mucho más personas usando el aeródromo, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí así. Esa es la tendencia actual. Tendencia, si yo sigo esa tendencia, es que haga eso. Sin embargo, puede suceder cualquier cosa a partir de este punto. Qué sé yo, cae un meteorito en Venezuela. Y bueno, ya nadie quiere. Cae un meteorito en Margarita y salieron zombies en Margarita. Más nadie quiere ir a Margarita. Así de simple. Sucede lo que está pasando ahorita, para no irnos tan lejos ni ser tan de ciencia ficción. El coronavirus. Fíjense que nadie pensaba que eso podía pasar. Llegó el coronavirus de repente, cerraron vuelos, cerraron todo, ya no llegaba nadie y bueno, el crecimiento dejó de ser exponencial hacia arriba y lo que estábamos esperando para entre 5 años, que fueran unas, qué sé yo, 30.000 personas más, mira, ya más bien comienza a decaer. Y dentro de 5 años pudiese ser que la economía en Margarita, basada en el aeropuerto, puede que caiga, ¿no? O sea, puede que tenga un retroceso bastante fuerte. Pero bueno, eso es un análisis bastante grueso, para decirlo de una forma, bastante burdo, de una situación que estamos viendo actualmente. Pero quiero que entiendan, con esto que acabo de hacerles, es que de este punto en adelante, todo lo que suceda es una información que yo estoy viendo. O sea, ¿cuál de estos tres posibles caminos puede tener el, el flujo de personas en Margarita a través del aeropuerto? El principal flujo, el principal camino sería este verde porque es el que trae con respecto a la tendencia actual. Sin embargo, pueden pasar cosas que pueden cambiar ese camino, ¿ok? Lo que pasa es que nosotros no podemos prever estas cosas. ¿Quién iba a prever el coronavirus? ¿Quién iba a prever que eso iba a salir en un momento dado? Nadie. Entonces, bueno, fíjate que tú sigues trabajando con la tendencia de que va creciendo la cantidad de personas y tú quieres cambiar el aeropuerto de Margarita, hacerlo más moderno, por ejemplo, y meterle más plata, pero llegó el coronavirus y tuviste que parar. Tuviste que parar la construcción, tuviste que parar el crecimiento porque, bueno, mira, no vale la pena hacerlo por ahora.
Cuando se retome la tendencia normal otra vez, puede ser que podamos volver a inyectarle dinero a esa condición. Lo voy a borrar por acá. Continuamos en este caso. ¿Qué tipo de proyecciones podemos hacer? O sea, ¿cuáles son esas variables que podemos considerar y proyectar en el tiempo? Una es la cantidad de pasajeros que pueden llegar o salir de un aeropuerto en particular. Bueno, puede ser que digo llegar o salir, llegar y salir, pero digo llegar y o salir, porque bueno, puede ser que la gente quiera migrar de una zona en particular y se esté yendo y algo esté sucediendo en el país o en la zona y no quieran venir. Entonces, bueno, muchos son más los viajes de salida que los viajes de entrada, o son más las personas que se están yendo las personas que están llegando. Entonces, esas son informaciones que yo también tengo que manejar. Tengo que saber cuántos son los vuelos de salida y cuántas personas lleva, cuántos son los vuelos de entrada y cuántas personas trae. Lo necesito considerar. Lo otro puede ser, por ejemplo, la cantidad de carga que va llegando o que va saliendo. El flujo máximo de personas que yo puedo considerar dentro del aeropuerto. El flujo máximo de aeronaves también y la capacidad que puede tener el aeropuerto. Puedo pensar en otras clases de variables que puedo tomar allí. Por ejemplo, también puedo pensar en que el tamaño máximo del aeropuerto considerando los límites del terreno que tengo. Si quiero crecer, tendría que comprar terrenos aledaños. Esos terrenos están disponibles. Son terrenos aptos para la construcción. Puede ser que tenga muchísimo terreno, pero solamente un 20% del terreno sea apto para la construcción de una pista para el aeropuerto, por ejemplo. O no puedo aumentar más la longitud de pista del aeropuerto porque ya las condiciones del terreno no me lo permiten. Entonces, bueno, tengo que pensar en eso antes de emplazar el aeropuerto. Hay un aeropuerto en particular, no recuerdo en este momento el nombre, que él está emplazado en una esquina, en una isla, o sea, como una bahía, una cosa así, pero una bahía rocosa. Claro, ese aeropuerto y ese aeródromo tiene una longitud aproximada de 400 metros de pista. Crecer no puede, no tiene a dónde, a menos de que le hagan una construcción encima del mar con unos pilotes, una cosa así como hicieron los chinos los japoneses en un momento, construyeron un aeropuerto sobre el mar haciendo una isla, construyeron una isla. Pero bueno, este aeropuerto no tiene a dónde más crecer, este aeródromo no tiene a dónde más crecer, por lo tanto, él está destinado a fallecer, vamos a decirlo así, porque no hay más personas que quieran ir hacia esa zona en particular y los que van, bueno, en algún momento van a perder interés. Entonces, bueno, eso es lo que se ve a simple vista. Además, que no tengo cómo ampliarle la pista. Y los aviones actualmente no están despegando ni aterrizando en 400 metros, a menos que ahí lleguen puros helicópteros, cosas así, ¿no? Pero bueno, para que vean más o menos que la tendencia mundial es que la aviación comercial trata de más bien tener mayor cantidad de personas, trata de tener mayor cantidad de carga y para ello necesitan mayor cantidad de pistas para despegar y aterrizar. Entonces, esa pista de 400 se va quedando como muy corta y solamente le va a prestar servicio a un área particular de la aviación general que tienen aviones de despegue y aterrizaje en distancias muy cortas. Entonces, bueno, esas son proyecciones que yo tengo que pensar. ¿Qué otra clase de cosas creen ustedes que debería considerar? A ver, la cantidad de pasajeros, la carga, el flujo máximo de aviones y de personas que puedo manejar en un momento dado, en un momento pico. ¿Qué otras consideraciones tomarían ustedes para poder emplazar su aeropuerto? Piénsenlo de esta forma, ya que vamos a hablar de un ejercicio rápido, piénsenlo así. Piénsenlo como que yo voy a colocar un aeropuerto en Margarita. ¿Dónde lo colocarían ustedes y por qué? A ver, a ver, ¿a quién puedo tomar por acá para que lo diga primero? Ángel, dime aquí, Ángel, ¿qué opinas tú al respecto? Presente. Ah, Ajá. ¿dónde colocarías tú el aeropuerto de Margarita y por qué? Pues ahorita lo colocaría vía para allá. Lo dejaría donde está, principalmente porque está en una zona alejada de lo que serían las estructuras como tal, dado que
dado que ahí no molesta a nadie y en dado caso se puede expandir. Creo que he visto que tiene terreno hacia los lados para que se pueda expandir, pero no hacia atrás porque hay una especie de construcciones ahorita. Ya, disculpa que se escuchaba entrecortado. ¿Dónde lo colocarías, perdón? ¿En qué parte que se puede Pues, expandir? pues lo dejaría donde está ahorita el aeropuerto, porque principalmente porque no hay estructuras cerca de ahí, entonces a los lados, el aeropuerto se puede expandir hacia los lados, pero no hacia, por así decirlo, hacia atrás, porque dado que atrás hay como unas construcciones que ya eso sería propiedad privada. Ok, ok. Entonces tú dices que puede crecer por lo menos en longitud de pista y todo aquello. Muy bien, también pudiésemos pensar que en esa zona donde está ahorita, él este, hace crecer, para decirlo de esa forma, lo que es toda esa área comercial. Pudiésemos decir que le da un poquito más de estatus a esa área y bueno, hace crecer lo que vendría siendo el nivel de vida en esa zona, ¿no? En particular. Sin embargo, yo lo ubicaría en otra parte, yo pensándolo, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué dice ahora con respecto a Jesús? ¿Qué dices al respecto de dónde ubicarías el aeropuerto de Margarita y por qué? Bueno, pues esto me dejó pensando porque yo concordaba con el compañero Ángel. En verdad, otra parte donde tenga suficiente espacio, no, no, por así decirlo, no sé si es que ya estoy acostumbrado a que el aeropuerto está ahí, pero no veo como otra parte de Margarita que haya tanto espacio y que se Ujú. pueda expandir. Si no me equivoco, lo que pasa es que yo no soy de Margarita, creo que en el centro de Margarita o por el centro de Margarita había un aeródromo, pero Aeródromo. justamente porque no tenía espacio para crecer y la ubicación no daba, Ujú. se cambió. Y realmente ahorita pensando lo que dijo usted, que no lo pondría ahí, yo realmente no encuentro otros, o sea, en este momento no se me ocurre otro sitio. Ok. Entonces vamos a pensar en otra área. Yo diría lo siguiente. Por lo general, bueno, vamos a escuchar a otra persona antes de que yo le diga por qué yo lo ubicaría en otra parte. Vamos a escuchar a Messi. Bueno, lo que pasa es que también tenemos que ver como la elevación sobre el nivel del mar, ¿no? Porque creo que había dicho usted que tiene que estar como a nivel del mar, si no me equivoco. No, no, no. La elevación es algo que se considera para lo que es el cálculo de longitud de pista y todo aquello. O sea, pero no necesariamente tiene que estar a nivel del mar. Puede estar en cualquier parte. Ok, ok. Claro, que no todos los aviones van a llegar. Si estás a 8.000 metros sobre el nivel del mar y tienes un aeropuerto ahí arriba, no creo que vayan a llegar. O sea, ok, así que bueno, tienes que Exacto. pensar. O sea, ni tan alto ni tan bajo tampoco. Ajá, comenta. ¿Dónde lo ubicarías tú? Bueno, yo estaba de acuerdo también que ese lugar no estaría mal, pues. Ok, En otra parte que lo pondría también en la península de Macanao, pero de ok. verdad no conozco mucho por allá. ¿Tampoco eres margariteño? No, de Valencia, De Valencia. Wow, sí. muy bien, muy bien. Bueno, está bien, entonces lo dejarías ahí. Entonces, Sí, por los Sergio, pues, momentos sí. ok. Sergio, ¿qué dice Sergio? Buenas tardes, profe. Ver, yo, no sé, o sea, yo como mis compañeros, pues pensaba que pues ahí estaba bien ubicado el aeropuerto. De ubicarlo en otro sitio, pues la verdad no sabría decirle, porque como espacio como tal, pues en todos sitios hay, pero ahora no sé si, porque también hay que, pienso yo, pues no, que tomar en cuenta otros factores como el ruido, el tráfico que va a generar el aeropuerto en esa zona. Entonces, no sé, pienso que donde está, pues, tiene todas esas condiciones, pues que tiene una gran vía de que comunica todas las zonas de manera rápida. O sea, está retirado, pero por la vía Juan Bautista, pues
está bien conectado con el Estado, pues. Entonces, por lo menos decirle que si pone, qué sé yo, en Paraguachí, o sea, le va a costar más a la gente que va, póngase a, no sé, a Villarrosa, a esos sitios por ahí, no sé. Es lo que estaba pensando, ¿no? Ujú. Ok, ok. Fíjate por qué yo diría, me parece bien que todos ustedes están de acuerdo con lo que coloquemos ahí donde está. En primer lugar, ahí donde está Punta de Piedra, esa zona por ahí, es hacia Punta de Piedra, el Guamache, esa zona por ahí es donde están llegando todos los puntos de acceso a la isla. Eso es una forma tradicional de acceso, porque bueno, esa es la zona que más da hacia tierra firme, ¿no? Y que se orientan mejor hacia tierra firme. Y bueno, por tradición se utiliza esa área. Sí es verdad lo que tú dices, Sergio, que tiene una buena conexión terrestre, para decirlo así, llega la gente al aeropuerto y por tierra puede salir por la avenida esta, no recuerdo cómo se llama, sale esta avenida directamente hacia por la mar, se puede ir por acá hacia la Asunción, se puede ir tranquilamente hacia la sierra, se puede seguir por la costa y agarrarse Pampatar, Agua de Vaca, todo esos lados y conocer todo esto, ¿no? O sea, la persona puede salir de aquí y moverse por toda la isla sin ningún inconveniente. Lo que a mí me causa un poquito de ruido es lo siguiente. El aeropuerto, por lo general, es una zona de expansión, para decirlo así, de expansión de qué, de expansión económica, de expansión de turismo, o sea, es un área, es algo que comienza a generar movimiento alrededor, ¿sí? Sí, cuando tú colocas el aeropuerto en una zona que relativamente está bastante apartado del resto de la población, comienza como a perder efectividad. Porque, por ejemplo, yo vengo como turista y llego al aeropuerto, y obviamente llego al aeropuerto sin carro, sin nada de eso, me monto en un taxi y tengo que durar 1 hora, 1 hora y media viajando para poder llegar por lo menos a la Asunción, por ejemplo. No sé, creo que son 45 minutos a 1 hora el viaje a la Asunción, ¿cierto? En carro, en autobús por lo menos. ¿Aló? Sí, Sí, más o en menos como carro puede 45 ser minutos. como, exacto, pero en autobús si tiene que esperarlo y eso sí puede ser más. Puede ser mucho más, exacto. Entonces, la forma de moverse es un poquito engorrosa desde el aeropuerto. Por esa razón yo lo trataría de ubicar en un área que pudiera servir a más poblaciones, vamos a decirlo así, de forma más cercana, ¿no? Ese es el contra que yo le pongo. El pro que tiene al ponerlo acá es que, bueno, no molesto con el ruido a las poblaciones aledañas. Eso sí, puede ser. Pero colocarlo, por ejemplo, aquí en la península de Macanao, si no tengo ninguna restricción desde el punto de vista ambiental ni nada de eso, por ejemplo, puedo ubicarlo aquí. Aquí sería bien chévere porque estoy alejado, puedo servir al mismo tiempo a muchas zonas, puedo darle crecimiento económico a esta área en particular, puedo hacer crecer el flujo de personas que van desde esta península. La península de Macanao se pueda mover más hacia el área de Pampatar y esta área que es un poco más, digámoslo así, un poco más rocosa, más centrada hacia el centro de la... Pues fíjate que todo el mundo está asentado más hacia el centro de la isla que hacia los bordes de la costa, ¿no? O sea, aquí en esta región todo el mundo está casi que en el centro. Entonces, bueno, haría un flujo mayor de personas para esta área, movería más personas de esta área para esta área de este lado. Entonces, bueno, tener una nivelación, para decirlo así, de lo que es el flujo económico. Entonces, yo pensando como una persona que quiere ver un desarrollo económico en la región, más que simplemente un movimiento de personas, ¿no? Más que simplemente, bueno, aquí llegan y salen los aviones, fino, no pasa más nada. O sea, yo colocaría un área que fuera un poquito más, que tuviera mayor influencia, que fuera más, que me permitiera mayor tráfico, mayor movilidad. Porque aquí lo que veo es que, bueno, de aquí para el aeropuerto y del aeropuerto para acá. Y aquí de aquí para esta zona y de esta zona para acá. Entonces, no hay un flujo como orgánico entre un punto y el otro. ¿Sí? Pero bueno, ese soy yo. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista estructural. Este es el aeropuerto de Margarita. En la zona en la que está, tiene bastante chance para crecer, tiene una pista ¿cuánto fue que dijimos? 3.100 metros, ¿no? Aproximadamente.
sea, es bastante grande, pueden llegar aviones muy grandes a Margarita, y lo único que sí te digo es que, por ejemplo, al salir del aeropuerto no te consigues con nada, te consigues con una sola carretera que te lleva directo hacia por la mar, o hacia acá arriba, hacia San Francisco, hacia la península de Macanao, pero es una sola carretera que, bueno, no tiene más nada alrededor que tú puedas sentir que te lleva, que viste Margarita, oh, llegué a Margarita, qué fin. O sea, no, no. ¿Ok? Esa es la parte que a mí no me gusta mucho. Sin embargo, lo que dice este, lo que dijo Ángel. Ángel comenta de que el aeropuerto, vamos a ir un momento atrás, Ángel comenta que el aeropuerto puede crecer lateralmente, pero no hacia esta zona para acá, no fue Ángel, porque dice que hay unas construcciones por aquí, que eso es privado, ¿no? No, Creo que hacia atrás, hacia hacia acá. atrás, hacia la parte de atrás del aeropuerto. Bueno, esta es la parte de adelante del aeropuerto y No, esto vendría si siendo es de frente, sí, hacia atrás. hacia acá, ¿no? Hacia, Hacia, hacia atrás. hacia acá Sí, donde tengo la mano. exacto. Aquí, donde tengo el indicador, ¿no? Exacto, sí, Ok, esa zona es una sí. zona privada, dices tú. Si no me equivoco, la última vez que fui, vi como que una especie de construcciones allá. Parece que como tengo tiempo sin ir al aeropuerto, no sé si Ah, estoy bueno, mal o estoy bien. sería cuestión de verificar esa información, pero posiblemente no puedas ampliar la cantidad de pistas ni nada por el estilo, ¿no? Posiblemente. Pero bueno, no, Exacto. no es algo, no es mal de morirse porque puedes hacer una reestructuración hacia estos laterales, hacia el frente o algo así por el estilo. Pero yo lo ubicaría en otra parte. Eso es lo que yo haría, solamente por esos factores. Pero bueno, también sería cuestión de analizar cada uno de los pueblos contra de haber puesto el aeropuerto en este sitio y de los pueblos contra de colocarlos en otros lados. Entonces, bueno, en función de eso, tú piensas dónde ubicas tu aeropuerto. Aquí puede ser muy fácilmente que yo, bueno, digo, lo coloco en la península de Macanao, fino. Pero entonces aquí en esta zona es una zona protegida por, qué sé yo, Imparque, por ejemplo. Estoy muy cerca de la laguna, entonces cualquier cosa Tengo que... una duda con eso de la península, Ah, dígame. porque yo sé que yo no he ido mucho para allá, pero hacia allá yo sé que, por lo que me han dicho, que no es como que muy buena zona para construir lo que sería estructuras masivas, por así decirlo, dado que ahí los suelos son Acuoso, como tiene que muy mucha... malos para soportar las estructuras y eso, no son suelos aptos para construcción. O sea, bueno, Según lo que me han dicho, no sé. un suelo rocoso que quieren ellos para poder colocar aquí una construcción de gran envergadura. Bueno, eso es otro factor que también pudiese incidir aquí en la península. Si ese es un factor en contra de la construcción del aeropuerto allí, se tiene que considerar. Por eso te digo, yo estoy solamente pensándolo en este momento es en función de la productividad y del flujo económico. Pero hay otra serie de factores que también, así como de qué otras proyecciones pudiésemos pensar, bueno, pensemos en las proyecciones ambientales, en las proyecciones de la localidad, de los tipos de suelos que hay, de incluso pudiésemos pensar que, bueno, vamos a suponer que aquí la gente que vive en esta zona de la península de Macanao, no quiero denigrar, es un ejemplo que voy a tomar así como, vamos a suponer que aquí en esta zona nada más viven puras personas que son caníbales, por ejemplo. Aquí viven puros caníbales en esta área. Entonces, bueno, yo pongo el aeropuerto aquí, puede ser que sea el mejor terreno para construir el aeropuerto, pero bueno, alrededor solamente viven tribus caníbales. Entonces no tiene sentido colocar o no puedo colocar el aeropuerto aquí a menos que haga algo para deshacerme de todas esas tribus caníbales. Pero son factores que inciden, eso es lo que quiero decir, factores que influyen en donde yo podría ubicar mi aeropuerto. No estoy diciendo en ningún momento, saquemos esto de aquí y pongámoslo por otro lado. No, estoy diciendo, hagamos un ejercicio de pensamiento y veamos dónde podemos poner el aeropuerto. ¿Pondrían ustedes el aeropuerto aquí en el medio, por ejemplo, en la Asunción? Vamos el aeropuerto hacia el área de la Asunción. ¿Qué les parece a ustedes si ponemos el aeropuerto ahí? Yo diría que no, porque pues factor espacio, que no hay espacio en la Asunción para poder construir. Ah, ya, pero la Asunción es este pedacito por acá. Tenemos aquí el cerro de Matasiete, por aquí, ¿no? Esta carretera, si mal no recuerdo. ¿Es por aquí? Sí. Digamos el cerro de Matasiete. La Asunción un pueblo, digámoslo así, un pueblo bastante pequeño comparado con otras áreas que tienes acá, pero tiene bastante terreno alrededor de la Asunción.
muchísimo terreno alrededor de la Asunción. Y tiene unas autopistas enormes. Bueno, este es mi caso, ¿Cómo? yo no lo pondría en Asunción. Primero porque yo en mi caso no lo pondría en Asunción porque primero es una zona como que muy céntrica y que conecta a todas las ciudades. Entonces, molestaría mucho el aterrizaje de los distintos aviones. En mi caso yo no lo pondría en Asunción. También hay que tomar en cuenta que en Asunción hay bastantes terrenos, pero también muchos son montañosos. Hay bastantes montañas, bastantes cerros. Entonces, no sé, o sea, no es que no se pueda hacer un aeropuerto o sea, en cierta altitud, sino que como tal, espacios planos, independientemente de la altitud, en la Asunción no son tan frecuentes como para abarcar un aeropuerto como tal grande. Ok. ¿Ves? Ya estamos pensando qué factores pudiésemos considerar para poner un aeropuerto en un área en particular. Sí, o sea, hay que hacer el ejercicio de esta forma. Hay que pensar en cada uno de esos componentes que pueden incidir en la ubicación de mi aeropuerto. Claro, yo puedo haber colocado el aeropuerto en cualquier parte. Vamos a ver, por ejemplo, creo que hay un aeródromo en la isla de Coche, ¿cierto? Un aeródromo en Coche. Sí, sí hay. Yo no lo conozco. Ah, sí, aquí está. Sí, en Coche sí, sí hay un aeródromo. Hay un aeródromo en Coche. Y fíjate que sí está puesto hacia esta zona que viene siendo prácticamente la costa de Coche, costa que da hacia la isla, hacia Margarita. Y bueno, en lugar de colocarlo hacia el centro de la isla, lo colocaron fue en este punto. ¿Pero por qué? Porque tradicionalmente los aviones privados que venían hacia Coche aterrizaban o acuatizaban cerca de la costa o aterrizaban cerca de la costa. Entonces, por esa razón es que esta zona se hizo cotidiana para ese aeropuerto. Entonces también hay que ver eso como factor, o sea, el factor de uso, el factor de por qué yo llegaba ahí y no llego a la Asunción, porque yo llego aquí y no llego a la península de Macanao. Entonces, bueno, eso es lo que también tengo que considerar. No es solamente los factores de que sí, lo que he comentado, ¿no? ¿Cómo se llama esto que les dije? Los factores ambientales, los factores demográficos, sino también los factores que obedecen a la costumbre, que fue la forma en la que inició la aviación. Bueno, hablemos entonces ahora de los métodos de análisis que podemos utilizar para el emplazamiento de nuestro aeropuerto. ¿Dónde podemos colocarlo y por qué? ¿De qué forma pensaremos en hacerlo? Acá vamos a hacerlo a través de un método muy simple que se llama un método de juicio informado, ¿no? Aunque no estábamos tan informados porque necesitábamos más información, pero el juicio informado obedece a que, bueno, yo puedo plantear la ubicación de mi aeropuerto basándome en los criterios propios que definen, vamos a decir así, propios que definen si el aeropuerto está bien o no ubicado. ¿Cuáles son esos criterios? Bueno, mira, ¿qué produce aquí? ¿Puede crecer? ¿Qué área sirve? Es muy lejos de las personas para que les queda muy lejos a las personas para que lleguen. Esa clase de criterios. O sea, yo tengo que buscar primero la información de el terreno es bueno, es apto para construir estructuras de gran tamaño. Que me acaba de comentar Ángel, que si la península de Macanao es muy acuosa o tiene un terreno muy no apto para construcción de estructuras grandes. Bueno, eso se puede considerar. Luego, la otra forma en la que yo puedo analizar es con extrapolación de tendencias. Yo ya conozco los datos, busco el registro histórico de uso, que fue, bueno, lo que se hizo en el caso de la ubicación del aeropuerto allí, el registro histórico de uso, y luego lo que hago es extrapolar esa tendencia en el futuro y obtener una cierta información para saber si el aeropuerto en esa área es viable o no. De realización de modelos econométricos también, o sea, yo puedo medir el impacto económico que puede tener mi aeropuerto en el área donde lo estoy considerando. Y ese es otro factor que yo puedo considerar para decir si lo puedo ubicar allí donde está, hacia el área de Punta Piedra, o si lo ubico hacia la Asunción, o si lo ubico hacia la península de Macanao. También las decisiones de viaje, las decisiones del viajero, decisiones de viaje, son consideradas para este tipo de análisis, o se utiliza como un método de análisis, porque bueno, yo recabo información acerca de los viajeros si requieren ir
hacia esa zona en particular, si no se sienten incómodos al llegar a Punta Piedra y de Punta Piedra agarrar un autobús hacia Asunción, por ejemplo, o dependiendo de la ubicación, si no les importaría llegar directamente a la península de Macanao y luego viajar hacia la Asunción. Creo que es más, llegar a Macanao y luego viajar hacia la Asunción es mucho más lejos que llegar a Punta Piedra y bajar hacia la Asunción, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las cosas que pudiésemos considerar allí. En mi caso, por ejemplo, yo ahorita estoy en Maturín. Sin embargo, en Maturín hay un aeropuerto que tiene toda la vida aquí en esta zona, donde yo vivo, y el aeropuerto está literalmente metido en la ciudad de Maturín. O sea, está en un área en particular que está cerca, la avenida Bolívar, al final de la avenida Bolívar consigues el aeropuerto de Maturín. Se llama Aeropuerto Internacional José Tadeo Moragas. Entonces, en mi caso, a mí se me hace bastante cómodo ir al aeropuerto porque de 10 a 15 minutos ya estoy en el aeropuerto. Pero en el caso de vivir en Caracas, por ejemplo, que nosotros vivimos en Caracas, cuando quieres viajar, que quieres ir al aeropuerto, tienes que irte desde Caracas hasta La Guaira para poder entrar al aeropuerto. Y es aproximadamente un viaje de 1 hora, hora y media en carro particular. En autobús viene siendo como 2 horas, una cosa así, a pie. O sea, que es un viajecito, pues, llegarse hasta el aeropuerto. En carro particular, bueno, si vas rapidito, te echas 45 minutos, hasta menos. Bajando más o menos rapidito, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que es mucho trajín, mucho viaje para poder llegar al aeropuerto. Pero a las personas, cuando tú le haces la pregunta, no les importa. Y si te preguntas hacia dónde va la mayoría de las personas que llegan al aeropuerto de Maiquetía, la mayoría, para no decir casi que el 100%, digamos que el 98.8%, el 99% quiere ir a Caracas o va para Caracas. O está usando el aeropuerto como una transición para ir a otra parte, a un vuelo internacional o algo por el estilo. Entonces, nadie busca ir a La Guaira. La gente quiere ir a Caracas. Y para ir a Caracas tiene que llegar a Maiquetía. Entonces, bueno, esas son cosas que uno también tiene que considerar allí. Y otra cosa que se considera en el análisis de los juicios de los modelos de la aeronave, o sea, del desplazamiento, o sea, si vale la pena o no construir un aeropuerto, es el reparto modal. El reparto modal es un método de análisis que se considera para evaluar la incidencia de un modelo de trabajo con respecto a otro. En este caso, la incidencia de un modelo de transporte con respecto a el transporte aéreo. Yo pudiese pensar en el caso de los trenes, por ejemplo, cuál es la tendencia de uso de los trenes con respecto a los viajes en vuelo por avión. Si yo considero la tendencia o análisis en una isla como Japón, por ejemplo, con un territorio que es, bueno, una isla pequeña pero muy larga. La pequeña me refiero al hecho de que el área geográfica no está toda distribuida de una forma que podemos decir, que es una extensión muy grande de terreno, ¿no? Sí es un área considerable. Muy bien, entonces Japón, ellos para moverse de un lado a otro, ellos tienen varios métodos de transporte por vía terrestre, tienen carreteras, tienen los trenes rápidos, tienen los trenes bala y tienen los aviones. Bueno, si son distancias cortas, hasta por lo menos 500 kilómetros, 500 a 1000 kilómetros, ellos prefieren moverse en tren. Y muy poca gente prefiere moverse por avión. A pesar de que los tiempos en tren son 2 o 3 veces superiores a los tiempos en avión. Pero si son distancias más largas, estamos hablando, qué sé yo, ponte los 1500 kilómetros en adelante, ellos prefieren moverse en avión que en tren, a pesar de que el tren sea un tren bala. Entonces, bueno, eso es lo que considera es que si vale la pena o no colocar un aeropuerto en esa zona, porque ya yo sé que el grueso del público prefiere moverse en tren para una distancia corta, relativamente corta, entre comillas, o si voy a colocar un tren en una distancia muy larga cuando sé que la mayoría quiere irse en avión. ¿Okay? Bueno, hay una cosa que cala sobre todos estos modelos, sobre todos esos métodos de análisis, es la incertidumbre. La incertidumbre es algo que, bueno, mira, tenemos que vivir con ello. Como ingenieros, nosotros tenemos que estar acostumbrados a vivir con algo de incertidumbre en nuestros datos,
en nuestros resultados, bueno, inclusive la incertidumbre es parte de los cálculos que hacemos. ¿Okay? Es el error con el que estamos dispuestos a vivir. Bueno, ¿qué tanto podemos llegar a tener, ¿cómo se llama esto? ¿Qué tanto podemos llegar a tener confianza en los resultados que estamos obteniendo? ¿Okay? Bueno, hay que considerar esa incertidumbre en cada uno de los métodos que analizamos. Muy bien, entonces, bueno, vamos a ver factores que afectan esas estimaciones. Como te comenté, los factores que pueden llegar a afectar la estimación y hacer que en lugar de ir a seguir la tendencia, cambien de tendencia, se estanque o se mueva en otra dirección, son factores como, por ejemplo, los factores económicos. El crecimiento económico en la zona puede acelerar el proceso de crecimiento del aeropuerto, por ejemplo. Mucha más gente quiere ir a Margarita porque bueno, durante un tiempo recuerdo yo que mucha gente quería viajar a Margarita porque en Margarita se conseguían las cosas más económicas y la gente las compraba en Margarita y se las llevaba a tierra firme y las revendía en tierra firme. Entonces, los pasajes por ferry eran, que, bueno, iban aumentando de precio constantemente. La gente que tenía una agencia de viaje por ferry comenzaba a crecer, tenía un auge económico bastante fuerte porque la afluencia era muy alta. Entonces, bueno, creció mucho ese comercio basado en esa vía. Entonces, actualmente no es así. Actualmente ya como que cayó bastante, la diferencia de precio entre Margarita y Tierra Firme no es que sea tan alta, pero además de que los pasajes en el ferry han costado bastante, además de la afluencia de los viajes, entonces bueno, económicamente hablando, ha mermado un poco la zona, ¿no? Entonces bueno, ya la tendencia es que la gente vaya por su avión o vaya por el ferry, pero no andan pensando en comprar ni revender, más aún con la condición en la que estamos actualmente, ¿no? La demografía. La demografía incide, por ejemplo, en la forma en la que está distribuida la población. Si la población es relativamente joven a lo largo de una franja en particular del territorio, o si es relativamente vieja en una franja particular del territorio, o si alrededor de mi aeropuerto la población es pro aeropuerto o está en contra. ¿A qué me refiero en este caso? En la Asunción, por ejemplo, la demografía puede decir que la gente de la Asunción es un poco más vieja, más mayor, que la gente que vive en la zona de Playa del Yaque, del área de Punta de Piedra, por ejemplo. La gente de la Asunción es un poco menos dinámica que la gente que vive en Playa del Yaque y Punta de Piedra. O sea, la gente que vive en aquella zona no le importa escuchar en los aviones. La gente que vive hacia la Asunción sí. Entonces, bueno, esos factores inciden también en mi ubicación. Factores biológicos. Si se consiguen fauna y flora distintas, fauna y flora que tengo que preservar. Esa condición, factores ambientales, si cae mucha lluvia en esa zona, si los vientos son muy fuertes, si la temperatura es muy alta. Y por último, los factores políticos que obedecen precisamente a la intención de cada uno de los políticos para desarrollar, de los políticos, no, de las personas que se encargan de gestionar el poder en el área en particular o en la zona en la que estamos estudiando para que ese proyecto se mueva o crezca. O sea, esos son factores que pueden trabajar a favor o en contra de nuestras estimaciones, de nuestras proyecciones. Estimados, nuevamente, vamos a